Hola, buenos días a todos. No sé si se escucha. Bueno, gracias por estar nuevamente acá compartiendo nuestra tercera clase de este curso, El jugar, un esencial para la salud. Sigue entrando gente. Bueno, hoy tenemos el honor de tener un invitado muy especial. Así que, bueno, le damos la palabra a Dean, que lo va a presentar como se debe. Hola, buen día a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Kalmels. Daniel Kalmels ya estuvo con nosotros en otros cursos y la verdad que siempre es un placer escucharlo, leerlo. Él es psicomotricista, es escritor, fundador y ex jefe del área de psicomotricidad del Servicio de Psicopatología Infanto-Juvenil del Hospital de Clínicas, miembro honorario de la Asociación Argentina de Psicomotricidad, de la Asociación Federal de Psicomotricistas y de OMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, docente de la Universidad Nacional de San Martín en la licenciatura de Psicopedagogía y autor de varios libros que algunos seguramente los conocen, como El cuerpo en la escritura, Del sostén a la transgresión, el libro de los pies, que tuvo el primer premio ensayo del Fondo Nacional de las Artes, Juegos de crianza, El juego corporal, Fugas, y otros más que, bueno, él va a ir contando, tiene uno inédito que nos acaba de decir, así que, bueno, le vamos a dar la palabra para compartir con él todos sus saberes. Gracias, Daniel. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno. Buen día. Bueno, la idea es poder primero hablar de algunos detalles, algunas cosas en relación con la pandemia y luego introducirme en las temáticas del jugar específicamente. Ahí voy a leer algunos párrafos de un libro nuevo, inédito aún, que se llama Analizadores del jugar. Y después el tiempo que quede libre, que yo quiero que más de una hora no voy a hablar, la idea sería poder intercambiar, que ustedes hagan comentarios, preguntas, bueno, poder hacer un intercambio. Digo hablar primero de la pandemia porque estamos en un momento inédito, un momento muy especial, que se prolonga en el tiempo a su vez, que no es algo momentáneo, que tiene que ver con la pandemia, donde las temáticas de estudio y de práctica de la psicomotricidad se ven como afectadas. El objeto de estudio de la psicomotricidad es el cuerpo en sus manifestaciones y las problemáticas que esto recrea, ¿no? Y hoy podemos decir que tanto el cuerpo de la expresión, de la comunicación, el cuerpo de la corporeidad, así como el organismo se ven afectados. En líneas generales, nuestra vida orgánica sucede con cierto estado de silencio. Quiero decir que no tenemos muy presentes los órganos, salvo que los órganos hagan ruido. Hace muchos años un cirujano acuñó una frase que es muy interesante, que dice: la salud es el silencio de los órganos. Quiere decir que mientras los órganos estén en silencio, podemos gozar de cierta salud, o por lo menos de la apariencia de cierta salud. Y en este momento, a partir de las recomendaciones dadas en relación a los síntomas que trae el coronavirus, estamos mucho más atentos a nuestros órganos que en otros momentos. O sea, si hay un pequeño dolor de garganta o un aumento de la temperatura, o si algo pasa con el gusto y el aroma, digamos, estamos más atentos a la vida orgánica que en otros momentos. Esta presentificación de la vida orgánica
es algo que desvía, digamos, de las situaciones más ligadas con el cuerpo, de la expresión, de la comunicación, de los contactos, el cuerpo del amor, el cuerpo lúdico, el cuerpo que se expresa, que se contacta con los otros, ¿no? Ese es un punto, digamos, significativo que nos pasa en este momento. Por supuesto que al estar con barbijo perdemos a la visión del otro una zona del cuerpo que es muy significativa, que es nuestra boca, no solamente el lugar donde se habla, sino el lugar donde se sonríe, básicamente. Pero si observamos los ojos, sabemos que cuando uno sonríe, los ojos cambian su tono, se iluminan. Muchos estudios demuestran que cuando uno sonríe con naturalidad, los ojos se iluminan. O sea que nos queda el consuelo de que si miramos los ojos de una persona con barbijo, vamos a poder ver si está sonriendo o si está seria. Por supuesto que para los niños esto es complejo, porque el rostro es la identidad de uno y es la identidad de ellos también. Y para los niños que les cuesta decodificar las emociones, el rostro es un referente y con el barbijo puesto hay una pérdida de esa referencia de los rasgos más emocionales. Algunas de las zonas del cuerpo que eran intrascendentes, como es el codo, en la pandemia se actualizaron, cobraron un relieve que no tenía. El codo pobre era una zona y el pliegue del codo menos, en una zona de la cual no se hablaba mucho y el codo estaba siempre puesto en lugares que no lo dejaban muy bien parado, o sea, codito de oro, habló hasta por los codos, siempre tenía, digamos, un segundo puesto. Y el pliegue del codo casi no existía anatómicamente. Vieron ustedes que le llaman pliegue, porque no hay un nombre preciso para esa zona. Ahora, claro, si lo pensamos desde el cuerpo de la relación, desde el cuerpo de la crianza, en esa zona donde se sugiere que uno estornude y tosa, donde largue los supuestos microbios en esa zona, es justo el lugar donde apoya la cabeza el bebé. Y eso no fue considerado porque, bueno, digamos que la niñez temprana no es muy considerada en ninguno de los ámbitos, ¿no? Si llevamos la atención a cómo nombramos a un ser humano naciente y pequeño, lo nombramos siempre con una comparación con el adulto, ¿no? Le decimos menor en relación con el adulto. Infante es el que no tiene lengua, el que no tiene palabra, que no tiene lenguaje. Si decimos chico, también por el tamaño. Entonces, esta zona, que es el pliegue del codo, es la primera almohada anatómica. Toda persona que tiene un bebé, cuando lo sostiene, pone la cabeza del bebé en ese lugar donde tosemos y estornudamos, y con el resto del brazo, digamos, sostiene a ese bebé. El codo nos permite algo importantísimo, que es flexionar nuestros brazos. Si yo flexiono mis brazos es porque hay una articulación que es el codo y me permite abrazar al otro. O sea que la anatomía está hecha para que en nuestro cuerpo entre en un abrazo una persona, tanto sea un abrazo fraternal, amoroso. Ese es otro de los temas. También había algo que se venía dando y que la pandemia lo reforzó como una medida coherente, que era la idea de quedarse en casa. Podemos decir que hace ya mucho que en nuestra sociedad del aceleramiento, en nuestra sociedad que ha perdido referencias creativas, una sociedad que se arma a partir de la lógica de la eficiencia y no de la lógica de la eficacia, podemos decir que el quedarte en casa era ya una norma, era una regla. Si observamos, por ejemplo, lo que es el delivery,
nos invitan a quedarnos en casa, a que no salgamos. Si pensamos en los bancos, hoy en día, y ya hace mucho, piden que hagamos los trámites desde nuestra casa y vía la tecnología. Más, un banco de hoy no ocupa más que el lugar de un departamento grande. Y más, podemos decir también que en el lugar donde están los cajeros automáticos es el único lugar permitido donde hay 4 o 5 personas sin ningún tipo de ventilación, ¿no? Por suerte que de vez en cuando los jubilados hacen cierta performance y aparecen todos en la puerta del banco, cosa que no puede atenderlos, porque el banco no está hecho para una presencialidad desde hace tiempo. Quiere decir que también nos piden que nos quedemos en casa. Podemos pensar también en el teletrabajo, que se viene instalando desde otros tiempos. Y también podemos pensar que para el niño de ciudad, por lo menos, jugar fuera de la casa es complejo, es difícil. Hay una canción infantil, el arroz con leche, ¿no? Que es una canción para analizarla, que hoy no vamos a poder, pero que dice: arroz con leche, me quiero casar con una chica de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, y lo que me interesa es este detalle que viene ahora, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. El juego era pensado en la comunidad. El juego no era pensado en el interior de una casa. Y hace rato que los niños de ciudad no pueden jugar en la vereda. Esa vereda, que es el espacio intermediario entre la calle y la casa, que es un espacio de primera salida de los niños con cierta autonomía, también se ha perdido. O sea que el quedarte en casa viene hace rato funcionando en ese sentido. Hay algo que también se acentuó mucho, que es el lavarse las manos. El hecho de lavarse las manos requiere de alguna maniobra muy sutil, porque hay que tomar un jabón entre nuestras manos, no apretarlo mucho para dejar que nuestras manos se muevan, ni tampoco poco para que se caiga. Eso es una praxia muy compleja. Una praxia es un movimiento aprendido, un movimiento que coloca a la palma en un lugar de protagonismo. Ustedes vieron que la palma ha perdido su lugar protagónico. Si pensamos en los ídolos infantiles, Tarzán era el hombre del oviso palmar, de la liana, del cuchillo. Las nuevas generaciones de ídolos son todos digitales. Más, el niño de ciudad es un niño que usa la extremidad de sus extremidades. Es un niño totalmente digital en ese sentido, no se usa la palma. Lavarse las manos implica un uso de la palma. Claro que a partir de un dispenser con jabón líquido, esa idea compleja de tener un jabón entre las manos se corrió de lado, como ha pasado con muchas otras praxias, y hoy con solo apretar un botoncito hay un jabón líquido en nuestras manos, que nos ahorra tiempo, pero que nos quita una experiencia. Desde temprana edad, el unir las manos implica, diría Lidia Coriat, la unión de los dos hemicuerpos. Cuando el bebé logra enlazar una mano con otra, es un acontecimiento. Es una sensación muy compleja. Toda la línea inglesa del psicoanálisis estudia las acciones que se suceden en las manos cuando hay un encuentro o una despedida del bebé con su madre. Y lo que investigan y ven que cuando la madre se retira, la persona que está a cuidado del niño se retira, el niño toma una mano con otra mano. Y nosotros mismos, en muchas situaciones, cuando hay situaciones difíciles, vamos a esto, vamos a agarrar una mano con otra mano. O sea que este hecho de lavarse las manos podría tener, dentro de las desgracias de la pandemia, algún tipo de cosa simpática, digamos, ¿no? También podemos decir, y esto lo voy a leer, que la pérdida de la rutina que organiza el tiempo, más el trabajo que nos da identidad, más la amenaza de enfermar que pone en cuestión nuestra salud,
A partir de todo eso quedamos en suspenso. El término suspenso nace de ese estado transitorio que debe ser resuelto. Estar suspendido, en suspenso, deriva de pender, que quiere decir estar colgado. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de estar colgado de alguien, o sea, y si lo llevamos a la crianza, estar en el cuerpo del otro, ¿no? Entonces, este es otro de los rasgos también propios de la pandemia. Ya entrando en el tema de jugar, que sería más el tema de hoy, lo primero que me interesa hacer es una diferenciación entre lo que es el juego y lo que es el jugar, entre lo que es el sustantivo y lo que es el verbo. En líneas generales, hasta una serie de derechos son formulados a partir de sustantivos y no de verbos. Está el derecho a tener una vivienda digna, pero no el derecho a habitar. Está el derecho al trabajo, pero no el derecho a trabajar. Y durante años estuvo el derecho al juego, pero no el derecho a jugar. Creo que en el lugar del verbo hay una potencia mayor en ese sentido. El jugar se nos presenta como algo familiar, no solo a las personas que trabajamos con niños y que, digamos, tomamos en cuenta el juego y el jugar, sino que está familiarizado en un contexto general de la sociedad. No ha sido todavía masivamente incorporado como un fenómeno valioso que produce aprendizaje, que produce consecuencias benéficas para el niño. El tema del juego en sí, de los juegos, lo podemos ligar con el conocimiento, el juego como concepto. En líneas generales, por ejemplo, en la mayoría de los estudios universitarios que se piensa en la niñez, se estudia la temática del juego, pero no hay una práctica del jugar. Entonces eso hace que se reciba un profesional con todo un bagaje teórico acerca del juego, pero que quizás no sepa jugar. Y no tener la experiencia de jugar nos roba un monto de observación posible en el niño que juega. Y nos inhibe de poder jugar con el propio niño, si es necesario. Entonces podemos ligar al juego en sí con el conocimiento y al jugar con el saber, con una práctica sensible. Alicia Fernández decía, el saber da poder de uso. Si una persona me dice, préstame el coche que yo conozco manejar, no se lo presto. Pero si me dice, yo sé manejar, me está hablando de una práctica específica. También el juego y el jugar encierra cierta contradicción, porque a jugar se aprende, pero en la realidad no se enseña, por lo menos tradicionalmente, ¿no? Al jugar se aprende jugando con un otro. Y podemos decir que ese otro en los comienzos es un adulto. Es un adulto que está en una función, que es una función corporizante. Y también, en lo mejor de los casos, en una función lúdica, que introduce al niño en ese fenómeno del jugar, ¿no? Hay muchas acciones que nos demuestran eso. Podemos tomar la escena de cambiar a un bebé, ¿no? Un bebé con una mamá, un papá, un criador que está cambiándolo. Es una escena muy interesante de analizar porque la espalda y la cabeza del bebé están apoyadas, con lo cual le da la posibilidad de mirar de otra manera. Si no tengo un resguardo en mi espalda, si no tengo una seguridad en mi postura, es muy difícil mirar al otro. Pero esa situación se da así. Y es una situación donde hay una mirada que es ascendente, va de abajo hacia arriba. Y va a ver el rostro de la persona que lo acompaña.
Y es probable que cuando saquen el pañal, cuando se siente liberado de eso, estire sus piernas, que patalee, y que una boca llegue a rozar la boca del adulto que está ahí cambiando. En la segunda vez que ese pie rosa, es probable que el adulto abra la boca y amenace lúdicamente de comerse ese pie. Que te como, le dice, que lo como. El bebé se ríe y ahí comienza un juego. Y se introduce algo importantísimo que es la ficción, porque no va a comer ese pie. Y lo que permite que esto se dé es la ternura. Si no existiera esa sensación y ese sentimiento de lo tierno, de la ternura que nos genera el bebé, el juego no podría darse de esa manera. Es una acción que no tiene mucho sentido en el acto de limpiar y cobra todo el sentido en el acto de la relación y del vínculo que se establece con ese niño. Quiere decir que desde muy temprana edad introducimos algo que tiene que ver con la ficción y que es lo que nos va a permitir luego imaginar, que nos va a permitir escapar de alguna manera de lo concreto, como es toda forma del jugar en sí, ¿no? El jugar, así como la ensoñación, son dos nutrientes muy poderosos de la imaginación. Y la imaginación es necesaria para proyectar un futuro. Es distinto a las fantasías, que en líneas generales se utilizan como pirotecnia en las publicidades en televisión o en varios lados. No me refiero a esa estimulación de una fantasía banal, me refiero a la imaginación, ¿no?, como poseedora de un proyecto. Hay un poeta, William Blake, que decía: evidencia de hoy, imaginación de ayer. O sea que sin imaginar hay cosas que no lograríamos. Y eso no quiere decir que todo lo que imaginemos vamos a lograr. El término ficción está muy ligado con el hacer. Hay un ensayista muy conocido que ya murió, Paul Ricoeur, un investigador de la historia, de las narrativas, un representante del pensamiento cumbre, que dice: ficción es fingere y fingere es hacer. En ese deshacer me recuerda a Winnicott, ¿no?, que en un punto y otro punto, dentro de una oración, dice: jugar es hacer. Y ahí nos dice algo importantísimo. El jugar es una praxis. Y es una praxis de corporización. Porque un niño que no juega no tiene un cuerpo disponible para la ficción. En el jugar se corporiza porque implica la mirada y no la visión. Yo no puedo jugar viendo, tengo que jugar mirando. Y entonces cuando el otro me dice que es un león, si yo lo veo, le digo que no, pero que si lo miro, o sea, si cargo de subjetividad mi visión, entonces voy a aceptar que es un león. El jugar nos permite algo importantísimo, que es la comparación. Y es una observable en los niños. Hace un tiempo atrás estaba viendo a una bebé de 10 meses. Tenía en una mano un aro de un color y en otra mano otro aro, que era muy distinto a este. Era un aro que tenía unos firuletes adentro de otro color. Ella miraba un aro y miraba otro aro. Claro, estaban fuera del campo perceptivo que los unificara. En cuanto miraba a uno e iba a mirar al otro, quizás le costaba sostener esa imagen de ese aro para diferenciar. Pero en un momento junta sus dos manos y sonríe, pero nítidamente, una sonrisa parece de ver los dos aros juntos y poder ver eso. Y fue una situación emocionante, porque era un acto cognitivo.
y a su vez un acto creativo para ella, de unir dos cosas que estaban separadas. Quiere decir que la comparación congrega lo disperso, crea parentesco y hermandad entre los objetos del mundo. El que compara mira más las semejanzas que las diferencias. Y la comparación, a su vez, es el umbral de la metáfora. Yo puedo decir mis brazos como alas, y es una comparación, pero si digo mis alas, ya es una metáfora, ¿no? Hay una fusión de dos realidades. Por eso siempre observo si los niños pueden comparar una cosa con otra, y esa comparación se hace en una praxis, en un jugar. No es que él dice, mirá, este aro se parece a una casa cuando se mete adentro del aro, ¿no? Y por supuesto, cada objeto va a ser recreado por el niño de múltiples formas, cargándole sentidos y dándole un uso que lo caracteriza, ¿no? Entonces, un aro puede ser casa, o sea, el niño puede percibir en ese aro su lugar de acogimiento, de casa inconclusa quizá, pero algo que lo rodea. O ese aro puede ser un arma, puede ser algo con el cual él pueda cazar al otro, agarrar al otro. O ese aro puede tener una característica cinética y lo va a alargar para que ruede, va a haber en él la posibilidad de moverse, y así podemos seguir con cada uno de los objetos. Y también debemos ver si el niño se conecta verdaderamente con un objeto o se está conectando con una materia. Quiero decir que si un nene agarra un globo, se lo pone en la boca y lo mastica, es muy probable que no esté conectado con el objeto globo, sino esté conectado con una materia sensible, flexible, que le produce cierto placer en el contacto con la boca. Esa va a ser una relación con la materia en sí. No puedo decir que está conectado con el objeto globo en sí. Puede ser reemplazado por otra cosa. Es la materia lo que lo atrae. Y está dándose un baño de estimulación sensorial. Y no puedo decir que está explorando el objeto. No hay exploración de objeto ahí. Solemos usar la idea de explorar el objeto de una forma terriblemente extensa. En muchos casos no hay exploración. Y quizás la tarea nuestra sería que pueda salir de esa situación, que pueda encontrar en ese globo otra cosa que no sea su materia. En la medida que se pueda inflar, que se lo pueda presentar de otra manera, es probable que cobre otra envergadura. Los globos en sí, ustedes saben, tienen varias condiciones específicas. Primero, que no es un elemento para que tenga un bebé, porque si el globo explota, crea una situación realmente dramática. No hay posibilidad de entender, de comprender por qué eso que estaba dejó de estar y produce un ruido muy, muy fuerte. Muchos niños tienen miedo a los globos. El globo, por un lado, representa la fiesta, por otro lado, representa el temor. Lo mismo que los payasos, ¿no? Para muchos niños los payasos no alegran, sino que asustan en ese sentido. Y también los globos nos ayudan a trabajar el tema de la pérdida, ¿no? Desde varios lugares, desde el globo que traje, el globo de gas que traigo del cumpleaños, que al otro día está totalmente arrugado, que ha perdido aire, que ha cambiado, que se ha modificado, que no es el mismo. O el globo que se pincha, que está fantástico y de un momento al otro desaparece y queda un resto. A veces el adulto con ese resto intenta hacer otro globito para reparar, ¿no? Para hacer algo en ese sentido. O el globo de gas que está en la mano, pero que de repente se suelta y se va, que no se ha arrugado, que no ha envejecido, que no ha explotado, que vive y se va. Son tres relaciones concretas ligadas con la pérdida. Con cada uno de los objetos podemos encontrar relaciones de esta manera, ¿no? Entonces, tanto la forma como la materia pueden ser grandes atractivos para el niño.
Y si un niño toma una pelota y la hace girar, y la hace girar, y la hace girar, y la hace girar, está jugando con una forma cilíndrica que le permite una estimulación, ya no como en el globo, que era sensible en la boca y gustativa, sino una estimulación visual. En cambio, yo siempre pongo el ejemplo de un niño que venía y tomaba banditas elásticas, gomitas, y se las ponía en las muñecas. Separaba las manos y hacía así. Y después se ponía 2 gomitas. Tiraba y ¡bum! Hacía así. Y la segunda, tercera sesión que hacía eso, saca la gomita, me mira y me dice, este es un aplaudidor, ¿no? Un aplaudidor. O sea, él se conectó con un objeto, bandita elástica, probó distintas formas de usarlos y le puso un nombre, lo bautizó, lo nombró de otra forma, ¿no? También podemos decir que en el jugar entre un adulto y un niño siempre hay situaciones ligadas con el distanciamiento. Podemos decir que gran parte de los juegos corporales, así como los relatos infantiles clásicos, mantienen su tensión en base a un distanciamiento, ¿no? Pulgarcito se distancia de sus padres, Hansel y Gretel se distancian de sus padres, Caperucita se distancia de sus padres, casi el esquema de la narración mantiene esas constancias. Y en los juegos corporales también lo vemos, porque con el niño en brazos, en alguna situación se lo balancea, se hace un giro, se lo toma del tronco y se lo presenta frente a la vista. No estoy diciendo tirarlo ni arrojarlo al aire, como a veces se interpreta, que eso hace daño y no debe ser permitido. Estoy diciendo algo que hay miles y miles de imágenes, desde fotográficas hasta antiguas litografías, donde un adulto, mujeres en gran parte, pero también hombres, teniendo un niño en brazo, hay un momento que los separan y lo miran así. Pareciera como que fuera una especie de ritual de oración o de valorización de ese niño, que se lo eleva, que se lo pone en este lugar y se invierte la relación de las miradas. O sea, es ahí el adulto el que tiene una mirada hacia arriba. Bueno, y distanciamiento hay en todos los juegos de ocultamiento, distanciamiento hay en los juegos de persecución, distanciamiento hay en los juegos de sostén. También sabemos que en el jugar hay un hecho y un aporte del psicoanálisis, que el niño lleva a una forma activa lo que ha vivido en forma pasiva, ¿no? También Winnicott, en una frase muy cortita, que recién dije una parte, dice, para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer. En estos 2 renglones creo que hay toda una teoría armada, y esta es una gran síntesis que hace Winnicott, ¿no? Porque habla de un hacer concreto, un hacer en una temporalidad, y que ese hacer es lo que es la identidad del juego. Una cosa es la ensoñación y otra cosa es el jugar. Lo que el jugar no puede, se lo delega a la ensoñación. Lo que la ensoñación no puede, se lo delega al jugar. Yo puedo en ensoñación, o sea, yo tomo la referencia de Gastón Bachelard, que habla de la ensoñación como un lugar donde el pensamiento y la imaginación están libres. Él habla de que para imaginar se requiere de una tregua física. Esa tregua física nos coloca
en un lugar de poder pensar. Sería lo que también Sylvia Bleisman dice, que habla del vagabundeo psíquico. Ese vagabundeo psíquico no es muy permitido en las instituciones, básicamente. Siempre se le pide al niño que esté consciente y que esté conectado con algún tipo de tarea. Pero el vagabundeo psíquico es por un lado, un descanso, ¿no?, de la razón y una forma de avanzar hacia lugares que uno desconoce. Cuando el niño en la escolaridad hace su descanso o su siestita, en muchos momentos está en ensoñación. Si yo quiero ocupar ese tiempo de supuesto ocio con una acción, con una tarea, estoy impidiendo este vagabundeo psíquico, estoy impidiendo esta ensoñación. Pensamos más en el niño atencional que en el niño que se distrae. Ahí hay una frase muy linda del poeta portugués Fernando Pessoa, que dice: sentir es estar distraído. Como reivindicando un poco Bueno, también, ya en la otra charla que di, que fue en el año 2019, les hablé como hipótesis que en relación al cuerpo había 3 miedos básicos. Uno era el miedo a la referencia táctil, el otro el miedo a la referencia visual, y el otro el miedo a la pérdida de un refugio. Dentro del temor a la pérdida de la referencia táctil están todos los juegos de sostén, todos los juegos donde se produce cierto desequilibrio. Los juegos de plaza lo que hacen es eso, producen cierto desequilibrio. No ofrecen una base sustentatoria firme y quieta, sino que a partir de la hamaca, del tobogán, de la calecita, del sub y baja, ofrecen cambios, situaciones, ¿no? Se los nombra comúnmente como que son estimuladores laberínticos, o sea que hay una estimulación laberíntica en eso. Y debemos cuidar que si esa estimulación laberíntica pasa a un límite, se transforma en una excitación directamente, o en algunos casos en una amenaza. Eso produce miedo. El organismo humano tiene, frente a la pérdida de una base de sustentación, una defensa, y esta defensa en el nacimiento, en la primera infancia, se resume en un reflejo que es el de moro, el de alarma, el de los brazos en cruz, ¿no? Cuando se modifica la base de sustentación. Entonces, con la idea de estimular, en muchos casos se pone a los niños en situaciones complejas, difíciles, que llegan en algunos casos hasta el maltrato. Sabiendo que la idea de estimular al otro y de adjudicarle a la estimulación el logro de los aprendizajes es totalmente relativa. Más, podemos afirmar que no hay carencias por falta de estímulos, sino que en todo caso la hay por falta de relaciones estimulantes, por falta de vínculos relacionales estimulantes. Y que hay cosas que sin ser un estímulo me brindan una estimulación. La presencia de uno, la mirada de uno, una escucha que no sea correctora, digamos, una escucha que recepcione sin corregir, una mirada que reciba al otro pleno sin calificar y que mire lo que sin faltar está. Aunque hay cosas que faltan, que mire lo que sin faltar está. También podemos decir que es imposible jugar sin un acuerdo. Sin un acuerdo con el otro. Hay otro término que se utiliza que es el de consentir, pero el término consentir se ha usado mucho en las jurisprudencias, en los juicios, en muchos casos
donde hay abuso, donde hay maltrato. Entonces aparece ahí la palabra consentir, si la persona consintió o no. Y hay momentos que se consiente porque no queda otra. Una persona que está amenazada de muerte va a dejar que hagan cosas que no quiere hacer. Entonces la palabra consentir es una palabra que no me completa tanto, como la palabra acuerdo, ¿no? El acuerdo es una aceptación de eso y implica un deseo de eso. Desde el punto de vista corporal es un acuerdo tónico, emocional, afectivo. Tónico porque se pone en juego la musculatura y el tono muscular. Emocional porque es ahí, en la corporeidad y en la vida orgánica, donde está la matriz de las emociones. Podemos decir que las emociones comienzan y que los afectos recomienzan. Usamos a veces el término emoción y el término afecto como sinónimos, pero que no lo son. Yo con mi pareja tengo una relación afectiva. No puedo decir que tengo una relación emocional, ¿no? Speed, cuando habla de una privación emocional, afectiva, él utiliza el término de privación afectiva, no podría decir una privación emocional. La emoción es súbita, aparece, ocupa toda la vida orgánica. El afecto está dado por la relación con otro. No nacemos con afecto, nacemos con emociones. Gracias a esa emocionalidad es que me ligo con el otro. Pero luego empieza la construcción de un afecto. Una persona con rasgos psicopáticos se emociona. Muchos torturadores de la dictadura llegaban a su casa y abrazaban a su familia, querían a sus hijos. Hitler, cuando escuchaba a Wagner, lloraba, se emocionaba. Por eso hay que desconfiar de las emociones a veces. Creo que el afecto es otra cosa, es algo que se liga con una persona, que nos liga, que nos mantiene unidos, que nos hace sentirnos en sociedad. Ese es el afecto. Pero claro, hay una emoción afectada, podemos decir, que es una mezcla de ambos. Cuando yo recuerdo a una persona, ahí hay algo de una emoción, me emociono por ese recuerdo, pero es una emoción afectada. O cuando me emociono y cuando siento afecto viendo a otro que está emocionado. En los comienzos de la pandemia, cuando se salía a aplaudir al balcón, uno se emocionaba. Y se emocionaba porque había una carga afectiva de eso, de reconocer al otro como necesario en una sociedad. Esto sería largo, es parte de un libro que se llama Manifiestos del Cuerpo, donde hago todo un desarrollo del concepto de emoción y el concepto de afecto que lo usamos como sinónimo, pero que no lo es verdaderamente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podemos pensar en relación al jugar es el espacio. En líneas generales le damos al niño, le ofrecemos al niño un espacio del juego, un espacio para jugar. Y dentro de ese espacio, el niño construye una zona de juego. Debemos diferenciar lo que es el espacio de juego general y lo que es la zona que él va a ocupar. Hay niños que ocupan una zona en el jugar que es casi como el espacio que le ofrecemos. Hay otros que no, que arman algo más que el espacio pericorporal. Cuando hablamos del espacio pericorporal es de un espacio de proximidad con el otro que nos separa y nos une, pero es alrededor nuestro, hay algo que lo incorporamos a la corporeidad y que solo se modifica en las relaciones íntimas. Cada cultura, a su vez, porque el cuerpo es un producto de la cultura, tiene espacios pericorporales distintos. No es lo mismo un inglés en la relación con otro que una persona latina o en Latinoamérica, ¿no? En Oriente, en un encuentro con otra persona no hay contacto, no es que se agarran la mano ni se palmean la espalda. Lo que hay
es un uso del eje medio del cuerpo, que nosotros no usamos en ese sentido, ¿no? Entonces, el espacio es dado por uno y la zona es eso que se construye. Y hay que ver si el niño puede construir esa zona. Ese es un observable concreto de la práctica. Hay niños que enseguida arman su zona y ahí juegan, ahí trabajan, ¿no? También debemos ver lo que sería un margen y lo que es un límite. Por ejemplo, si yo pongo una soga en el piso y voy a hacer un juego donde uno está de un lado y otro de otro, esa soga es un margen. Los transgresores, las personas que transgreden, van a estar empujando con el pie esa soga, ¿no? Van a trabajar con los márgenes. Una pared es un límite. Yo no puedo ir más allá de la pared. En el cuaderno, los transgresores no se caen del cuaderno, pero se caen del renglón. Empiezan a trabajar mucho con eso, van a discutir la legalidad de los renglones. En algunas hojas de cuadernos escolares, en la parte izquierda hay una línea roja, y está marcada con roja. Ahora cambió, pero antes era roja esa línea, ¿no? Quiere decir que a diferencia de un violador, que no reconoce al otro directamente, ni reconoce ninguna ley, el transgresor es un experto en las leyes y en las normas. En mi consultorio tengo una sala de trabajo grande y hay una comunicación con la sala de espera a partir de un triángulo, como una casita, como el techo de una casita arriba, que está abierto. Es un espacio pequeño y abierto. Cuando recibo a los niños que comienzan a trabajar, les digo que si usamos pelota no se pueden tirar por ahí. Todos los chicos transgresores están tirando en los bordes de ese triángulo y algunos se embocan, ¿no? Y así que para mí es un test casero de cómo detectar a un transgresor, ¿no? También podemos darle al margen una propiedad que es la de comunicar un campo con otro, ¿no? No solo de separar, sino también de comunicar, ¿no? Si nos referimos a lo temporal, podemos hacer una diferencia entre lo que es el inicio y lo que es el comienzo. Dice Gastón Bachelard, el poeta, sí. Es un filósofo, pero que escribe como un poeta y amante de la poesía. No sé si han leído algo de Bachelard, tiene textos muy ricos. Cuando yo estaba escribiendo Espacio Habitado, hace muchos años, encontré el nombre del libro en un texto de Bachelard que se llama La Poética del Espacio, que es un texto riquísimo. Pero ¿qué dice Bachelard sobre el inicio y el comienzo? Dice, todo comienzo efectivo es un segundo momento. Entonces es importante ver esto, porque el inicio es solo un escalón del comienzo y que tropieza con la ansiedad o la premura. Luego de ella se entra en el comienzo casi sin darse cuenta que se ha pasado por un umbral. Ustedes saben que los comienzos siempre traen algún monto de ansiedad. Cuando hice mi formación en la escuela de Pillon Rivière hace muchos años, un caballito de batalla era el miedo a la pérdida de lo conocido y el miedo al ataque de lo desconocido, ¿no? Que se sintetizaban en el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Y eso sucede en los comienzos. Todo comienzo hay una ansiedad diferente que en otros momentos. Por eso uno, sabiéndolo, puede hacer del comienzo cierto ritual. Por ejemplo, en psicomotricidad grupal, los niños tienen un almohadón donde se sientan, está hecho en círculo, el círculo es la forma más democrática porque no hay un adelante ni un atrás, sino que es algo circular en ese sentido, y ahí es el espacio de conversación.
aunque digan muy poquito, es un espacio para conversar. Acostumbrados a la escuela levantan la mano. Entonces les explicamos que no, que acá no se levanta la mano y que ellos pueden hablar cuando haya un espacio, que es lo difícil, ¿no? Porque algunos se acaparan, bueno, pero es todo un aprendizaje. También lo que podemos ver cuando el niño comienza a jugar, que hay un espacio primero que es muy interesante, donde hace una cantidad de cosas que yo llamo rituales introductorios al jugar, que no es juego todavía, pero que hay algo que está haciendo para jugar. Y cada uno tiene algo que se repite. Esto lo empecé a pensar con adultos. Yo coordiné y fui jefe del departamento de la formación corporal del psicomotricista en la Asociación Argentina de Psicomotricidad, y en el trabajo corporal con los adultos siempre, si poníamos pelotas, sogas, algún material, cada uno empezaba a hacer algo que aún no era juego y que a veces repetía de clase en clase. Si tomaba una soga, la hacía mover así, si tomaba una pelota la tiraba y la agarraba, y después comenzaba el jugar, ¿no? Entonces, para pensar esto de los rituales introductorios al jugar, tomé algunas ideas de Graciela Yeynes, que ha trabajado mucho el tema del jugar, con la cual pude conocer y pude presentar uno de sus libros, y ella logró preparar un prólogo para un libro que se llama Analizadores del Jugar, que es el que sigue inédito aún, y del cual estoy leyendo algunas de estas cosas, ¿no? Ella dice Graciela Yeynes, que el juego implica un pasaje, ¿no? De la deriva al rumbo, del caos al orden y del vacío al lleno. Yo tomo esto y lo retrabajo, pero pensándolo en los rituales introductorios del jugar. Pensando que entonces jugar es fundar un orden, llenar un vacío y encontrar un rumbo. Y que esta deriva, este caos y este vacío me va a servir para pensar los rituales introductorios. Por ejemplo, del caos al orden. ¿Qué hace un niño? Toma una caja, un canasto, donde hay juguetes, y lo primero que hace es lo da vuelta. Y desparrama todo. Crea un caos terrible. O si hay una pila de bloques, los tira. Esa es una primera acción. Es crear cierto caos, ¿no? Y luego construir cierto cosmos, ¿no? Más que orden, el término que le corresponde a caos es cosmos. Cosmos está mucho más ligado con el universo y con un ordenamiento. De ahí viene la palabra cosmeatra. La cosmeatra pone cierto orden en la cara, ¿no? ¿Qué hacer frente a esas cosas, digamos? En algunos casos intervenimos justo cuando el niño está en su ritual introductorio del jugar. Si intervenimos en ese momento, no sería lo mejor, porque es parte de un procedimiento que él está haciendo, ¿no? El otro es del vacío al lleno. El niño con una hoja en blanco o con el lugar abierto para jugar, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? La hoja en blanco para algunos dice que no saben qué hacer. Decime qué es lo que hago, ¿no? Y ahí viene un lío. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que tiene que hacer? Si le digo lo que tiene que hacer, es probable que me diga que no. Y yo le vuelvo a decir y me dice que no. Entonces lo más conveniente sería acompañar a este niño en esta situación que hasta le puede producir angustia de no saber qué hacer.
En las últimas generaciones lo que vemos con mucha fuerza es la idea de aburrimiento. Los chicos de hace 30 años atrás no decían, me aburro. El aburrimiento no existía mucho. Yo que soy grande y más grande seguramente que muchos de ustedes, había un momento donde los padres los fines de semana dormían la siesta. Y los niños ahí, ¿qué hacían? Transgredían. Era el momento de la transgresión. Justamente porque se negaban a dormir la siesta con mucha razón y se mandaban sus transgresiones, ¿no? Entonces, sostener ese momento de duda, de incertidumbre que el niño necesariamente debe transitar por su cuenta. Yo creo que ante eso, en su gran mayoría, debemos digamos, abstenernos en este caso, ¿no? Y que el vacío puede ser tomado de otra forma. Dice Antonio Porquia, un escritor argentino, lleno me queda lo que pude llenar de mis deseos, lo que tomé vacío. La sala de trabajo nuestra siempre está libre, no hay juego. Y acostumbrado a eso, si el niño entra y hay algún objeto en la sala, ya lo toma como que es una propuesta nuestra de trabajo. Hay propuestas que hacemos vía los objetos sin necesidad de palabras. El otro ritual introductorio sería de la deriva al rumbo. Es el niño, el adulto, que en el comienzo camina, va deambulando, o mira, o hace algo así muy general, que va a la deriva. Se supone que en la ciudad, no sé si ustedes saben, uno no puede caminar sin rumbo fijo. Hay una legislación que dice que está prohibido caminar sin rumbo fijo. Quiere decir que si nos paran y nos dicen a dónde va y uno dice no sé, estamos infringiendo una regla de la ciudad. Pasa en todas las ciudades. Por eso los surrealistas tomaban la salida a la deriva, ¿no? Decía, la experiencia a la deriva, tal como fue practicada por los surrealistas, es una gozosa escapada fuera de las duras imposiciones del reino de la razón instrumental. Y dice Lowy, bajo una forma lúdica e irreverente, la deriva rompe con los principios más sacrosantos de la modernidad capitalista, con las leyes de hierro del utilitarismo. O sea, caminar sin rumbo fijo no es útil para nada, pero es una de las formas creativas, ¿no? Bueno, si entendemos que hay un ritual introductorio previo al jugar, podemos, digamos, pensar si intervengo o no en esos momentos. El tema de la intervención sería otro tema complejo, el tema de la intervención del adulto en relación con el niño que juega, tanto sea en la crianza o en un trabajo profesional. En líneas generales, las intervenciones las realizamos a partir de una experiencia acumulada, en forma más espontánea a veces, ¿no? Podemos pensar que en la crianza debe haber un interés por el niño, por la niña, y por el jugar en sí. Ahora, el profesional que juega tiene que tener un triple interés en el niño que juega, en el juego en sí, o sea, nos tiene que interesar el jugar, y en los contenidos que se despliegan en el juego. Eso no es de interés en la crianza de la persona que juega, ¿no? Otro concepto que puede servir para empezar a jugar es la idea de unidad lúdica. O sea, pensar que un juego tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un cierre. Ahí podemos tomar la narrativa como un referente. O sea, un cuento puede tener estos momentos de desarrollo, ¿no? O sea, que estas instancias podemos verlas. Y de acuerdo a eso
podemos también ver si se interviene o no y poder observar cuáles son los cierres en forma particular que este chico realiza de este juego, o si no puede cerrarlos, si el juego se interrumpe. Que no es que concluye o cierra, sino que se interrumpe de alguna forma por otro estímulo que le aparece. La unidad lúdica, podemos decir entonces, que nos sirve para analizar no solo la temática que se despliega en él, sino si existe o no el verdadero jugar, que tiene, digamos, este tipo de aspecto. Vamos a pasar ahora al tema de las intervenciones. Como profesionales podemos pensar el tema de las intervenciones a partir de analizarlas. ¿Cuáles serían las características que puede tener una intervención, ¿no? Por un lado, que es profesional, o sea, que se realiza desde un lugar de asimetría y está enmarcada dentro de un trabajo profesional bajo la responsabilidad de las consecuencias de esa intervención. Otra característica de la intervención, que es direccional. Tiene una dirección precisa. La aparición de una conducta, de una sensación, de un pensamiento. Que sea direccional no quiere decir que sea directiva. No está formulada como una orden, como un mandato. Pero yo puedo intervenir de una forma muy precisa con una dirección, con algo que quiero lograr. Es hipotética, o sea, nace de una hipótesis. Si no nace de una hipótesis, son intervenciones que quizás no sean muy correctas. Las hay y son espontáneas. Lo que debemos pensar luego es por qué intervine de esa manera y cuáles fueron las consecuencias de esa intervención, ¿no? Otra característica de la intervención es que es contextual, o sea que tiene un carácter temporal, que responde a una situación particular. Es muy difícil una intervención que realice en un contexto llevarla a otro contexto. Que es intencional además, tiene una intención. No surge de un acto casual o accidental, o sea, se realiza con conciencia y con voluntad. Si yo estornudo, es muy probable que si lo hago fuerte, los niños se sobresalten. Pero no fue una intervención, yo no lo hago como intervención profesional esto, ¿no? Y es aproximativa. Quiero decir de que no existe la intervención, ¿no? En muchos casos aparece, en algunos casos clínicos, una persona dijo tal cosa o hizo tal cosa y esa intervención produjo un alivio, una cura, tuvo un efecto, ¿no? Lo que no nos damos cuenta de que cuando algo de esto ocurre es a partir de una cantidad de situaciones lúdicas, de intervenciones, de señalamientos, de interpretaciones que se dan dentro del contexto. O sea que no es la intervención específicamente, ¿no? Como estamos con la hora, queda poquito tiempo. Bueno, voy a decir algo más para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo. Bueno, también dentro del jugar, lo que sucede, que podemos pensar que hay momentos que el juego se renueva, hay momentos que el juego se detiene o el juego se suspende. Son tres cosas diferentes. Se detiene cuando hay cierta interrupción del jugar. Si yo digo que se suspende, lo que podemos pensar es en un intervalo.
no es una interrupción, sino que es como un descanso que toma. Y que se renueva porque se encadena un juego con otro. El encadenamiento, que es algo que se usa más en la poesía como forma de escritura, en el juego también se da. A partir de un juego va enlazando con otro, con otro, con otro, y esa es una renovación del juego. Entiendo que el juego corporal, por lo menos el juego corporal, está dentro del despliegue de un relato, y es un relato de presentación o representación ficcional. Comúnmente se llama juegos motores cuando un chico persigue al otro, por ejemplo, ¿no? Viene el recreo, salen los chicos al recreo, uno empieza a correr, el otro empieza a correrlo, el que va corriendo adelante se da cuenta que lo están persiguiendo y empieza a correr más rápido, y el de atrás acelera más, al que el perseguido llega un momento, toca la pared y dice casa, y el otro se para y espera al lado de la casa. Hay secuencias, digamos, lo que vemos es que hay secuencias que desarrollan. Toda secuencia es el esqueleto de un relato. No hay relatos sin secuencias, porque el relato se basa y se apoya en una temporalidad. Hay personajes, hay un perseguido y hay un perseguidor. Hay un espacio llamado refugio, casa, que tiene un carácter simbólico, que no está. Esas serían las condiciones para pensar que estamos frente a un relato. Si yo digo que es un juego motor, lo que estoy quitando de observar es este fenómeno tan rico de lo corporal. Podemos decir que lo motor no juega, la motricidad no juega. En todo caso, podría ser psicomotriz, pero no motor en este caso, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero vamos a ir cerrando con el tema de la duración. Siempre, en algunos momentos, cuando yo quería cerrar una sesión, una clase, encontraba algún tipo de dificultad, por más que lo avisara con tiempo. Entonces, para pensar la duración, trabajé con 3 palabras: la palabra concluir, la palabra terminar y la palabra finalizar. Lo que uso son conceptos de implicación. Los conceptos de implicación son esos que no están solos, sino que están siempre haciendo una relación con otros conceptos. O sea, si yo voy a pensar el concepto de visión, le acerco el concepto de mirada, le acerco el concepto de percepción. Entre ese juego de la percepción, la mirada y la visión, yo puedo ir viendo fenómenos diferentes que se dan. Entonces, cuando hablo de concluir, lo que concluye es el tiempo acordado previamente. Y la aceptación es mucho más subjetiva. Yo le digo al chico, bueno, ya terminamos, ¿eh? Primero le aviso, vamos a terminar. Después le digo, bueno, tenemos que terminar. Y él me dice, no, yo no terminé, porque está construyendo algo. Me dice, no, tiene razón. O sea, no. Ese es concluir. O sea, concluye un tiempo acordado. Y su aceptación es subjetiva. El terminar es el alcance de una meta, el fin de una construcción, la suma de un puntaje. Bueno, su aceptación es más objetiva, cuando hablamos de terminar. Pero ¿cuándo es finalizar? Bueno, finalizar tiene que coincidir el concluir con el terminar. Cuando uno hace estudios durante años y llega un momento que hace la tesina o la tesis o da el examen final, ahí finaliza. Ahí se reúne el concluir con el terminar. Muy probable que antes de terminar eso, mucha gente empieza a hacer otra cosa, algún curso, algún posgrado, para seguir formándose. O sea, es probable que hoy no finalicemos, sino que, por lo menos esta exposición, hoy concluye. Y seguramente en algún momento se retomará. Y yo dejaría el tiempo que tenemos, que
quería dejar más, pero para comentarios que ustedes quieran hacer, preguntas, intercambios. Daniel, estamos bien de tiempo igual, ¿eh? Tenemos tiempo, cualquier cosa. Bueno. Pero bueno, abrimos el espacio. Si hay algún tema que les parezca... El tema de relatos, quiero hacer una explicación mayor. Los relatos es un concepto que convoca a otros conceptos. O sea, hay relatos que son literarios y no literarios. Sería una primera diferenciación. Dentro de los relatos que son literarios estaría el cuento, ¿no? Entonces, dentro de ese orden de relatos, lo que llamamos son narraciones. Hay relatos de narración y hay relatos de representación. Dentro de los relatos de narración estaría el cuento, la novela y múltiples géneros que se realizan a partir de la escritura. Y después está el otro campo, de los relatos de representación, que es el menos jerarquizado. Digo, el menos jerarquizado porque se los puede nombrar como lo no verbal. ¿Qué es decir lo no verbal? Es una cantidad de cosas inmensas. Dentro de lo no verbal estaría un mimo, estaría un bailarín, estaría un actor, estaría el juego corporal. Habría innumerables situaciones creativas que nombramos por la negación de lo verbal. O sea que no tiene nombre, porque nombrar algo por la negación de otro solamente nos muestra el poder que tuvo en algunas situaciones lo verbal. El lenguaje verbal, el lenguaje articulado, el lenguaje semántico. Cuando hay otras semánticas, la semiología actual no estudia solo el lenguaje articulado, la palabra, estudia otros fenómenos. En la niñez nosotros nos encontramos con un mundo riquísimo de gestualidades, de acciones, que no pueden ser interpretadas solo con la palabra. Y acá no estoy denigrando la palabra, ¿no? Al revés, yo creo que una imagen no vale por 1000 palabras. Ese dicho es encubridor. Más con la palabra puedo explicar que es una imagen, y con la imagen es difícil explicar qué es la palabra. Pero a lo que quiero es que desde el campo de la psicomotricidad valorizamos, por ejemplo, lo que es el juego corporal. Y el juego corporal es un relato de representación o de presentación corporal, porque a veces no es que se represente al modo del teatro, sino que por primera vez, por única vez, el niño articuló una cantidad de acciones que se transformaron en un acto y que tienen el valor de un acontecimiento. El paciente que yo atendía tenía un piratita, tenía un ojo tapado, como recomendación médica, y ustedes saben que si veo con un solo ojo, eso afecta a lo que es la percepción de la profundidad. Cuando hacemos el diagnóstico con niños, les pedimos que hagan esto. Entonces él lo que tiene que ver es que acá hay profundidad, que esto está adelante y este atrás. Si el niño no está usando la percepción de los dos ojos en conjunto, lo que va a hacer es esto, lo que va a copiar es esto, lo que no va a poder hacer es esto, ¿no? Entonces, este niño, cuando le sacan ese piratita que tenía puesto y comienza a hacer acciones, lo primero que hizo fue trepar a un espaldar que tengo, ¿no? Y trepó dando mucha fuerza a ese primer envión, que es como la salida, que es como el comienzo. Llegó hasta arriba, se dio vuelta, se tomó, sonrió mucho y saltó.
y cayó. Y cuando cayó se levantó y hizo así, abrió los ojos, ¿no? Eso es una narración, ese es un relato, perdón, no es una narración. Es un relato que se despliega. Hay un comienzo, hay un primer envión que tiene una carga inaugural de subir, y es una epopeya, es algo que no venía pudiendo hacer. Es un logro, es una conquista de la altura. El que trepa para caer no es el que trepa para mirar. El que trepa para caer ya va trepando sabiendo el descenso. Entonces la idea desde la psicomotricidad es poder darle a esto que está familiarizado, que está dentro de la rutina, como es el juego corporal, darle un texto, darle una explicación, darle un sentido. Y reivindicar en este caso lo que serían los relatos de representación, donde yo introduzco el juego. Estos son esquemas clásicos del análisis literario que yo les traigo, donde introduzco el jugar corporal específicamente. También podemos decir de que hay juegos que llamamos juegos que no lo son en sí. Imagínense a un niño con un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas, que le llamamos juegos, no está mal que se lo llamemos, pero no hay jugar ahí. El verdadero jugar no está en la construcción de un rompecabezas que exige un grado de percepción visual, de tactibilidad, de recursos ligados con la imagen, con el fragmento y un todo, que puede ser, digamos, agotador para el propio niño. Y pensemos que jugar es no sufrir. En la medida que aparece el sufrimiento, se deja de jugar. Jugar está en ese espacio privilegiado que implica el no sufrir. Y si aparece algo ligado con la genitalidad o con la violencia, el juego se interrumpe. Ya Winnicott planteaba esto hace muchos años, ¿no? Que Winnicott abrió dentro del psicoanálisis una perspectiva del juego donde estaba muy valorizado todo lo que es el hecho creativo en sí. Y tomando la creación no como el objeto terminado. Siempre, cuando pensamos en la creación, inconscientemente a veces estamos pensando en un objeto terminado, que en la sociedad capitalista va a un mercado, ¿no? Y se termina pagando por un tiburón embalsamado en una pileta millones y millones de dólares. Me refiero a la creatividad que implica la combinación, la asociación de cosas que estaban disociadas, ¿no? Y que sería un acto creativo en sí, ¿no? En líneas generales, todo el proceso creativo tiene dos acciones. Uno, que es el asociar lo disociado, que eso es muy bien visto, porque implica una reparación. El otro, que es el de disociar lo asociado, que implica separar, que implica distanciar, que implica romper, que implica... Ese acto no es tan bien visto, pero ambos están presentes dentro del hecho creativo en sí. Y me refiero al acto creativo que pasa por cocinar, que pasa por la cosmética, que pasa por la escritura, por la poesía, ¿no? El niño se maneja desde pequeño con digamos, la ausencia de su lenguaje, desde pequeño, le hace producir comparaciones, metáforas, asociaciones de palabras, ¿no? En uno de mis libros pongo a un niño que le dieron para probar soda por primera vez. Y él nunca había probado soda. Cuando le preguntan
¿qué gusto tiene la soda? Él dice, tiene gusto a pie dormido, ¿no? Él asocia el cosquilleo de las burbujas en la boca con el cosquilleo de su pierna dormida, ¿no? Es una... Me hubiera gustado escribirlo a mí, eso, ya, haberlo dicho yo, pero no, lo dijo un niño, ¿no? Y otra niña, una vez que abre la puerta de su casa y estaba todo inundado, y su casa daba una cortada inmensa, miró y dijo, ¡qué inundidad! ¿No? ¡Qué inundidad! Una mezcla de inundación y profundidad. Quiere decir que la escasez nos hace producir metáforas, comparaciones, metonimias, ¿no? La escasez en ese sentido del lenguaje. Porque siempre vemos en el lenguaje infantil la falta y no la posibilidad de construir a partir de esa falta. Es necesario un vocabulario amplio, pero no garantiza un vocabulario amplio la posibilidad de construir una metáfora. Para Borges la metáfora nace de la prohibición. Era, por ejemplo, prohibido nombrar a un rey. Entonces no se podía llamar la casa del rey, era la casa de las antorchas altas. Y es toda una metáfora de lo que el rey representaba, ¿no? Entonces, en el dibujo pasa más o menos lo mismo. En el dibujo, el niño puede ser re original en la medida que no esté sujeto a la mirada de la realidad, de la formalidad, ¿no? Y como líneas generales no tenemos una formación ligada con la pintura, con el dibujo, con las artes plásticas, solemos mirar el dibujo desde una realidad, ¿no? Quizás un artista podría ver una intensidad de color en un lugar, ¿no? O una presión más fuerte del lápiz, o un espacio en blanco, ¿no? Cada vez que un docente pone no dejar espacio en blanco en un cuaderno, está negando la función del espacio en blanco, que en muchos casos implica que comenzó un nuevo día y se comienza una nueva hoja, y que el espacio que quedó de la otra se dejó. O se hizo un dibujo y abajo del dibujo hay un espacio en blanco que sirve como pie, ¿no? Como pie de la obra. Y la obra ahí respira en ese espacio en blanco. Entonces, bueno, el tema de la creatividad es un tema que me gusta mucho y estoy armando un libro con este tema, que se llama El derecho de crear, porque como es un derecho que no está, puedo permitirme formularlo como el derecho de crear. Bueno, ahora sí, me gustaría poder escuchar comentarios, preguntas, cosas que ustedes quieran agregar. Yo soy charlatán, puedo seguir 3 horas hablando. Recuerden que pueden hacer las preguntas así, verbalmente, y si no por el chat, que la vamos recuperando. Claro, claro. A mí me gustó mucho la exposición, gracias Daniel. Me gustaría preguntarte si tuviste la posibilidad durante el transcurso del año pasado de trabajar con niñas o niños de manera virtual, y cómo fue un poco tu experiencia, si es que lo hiciste. Sí, sí. Bueno, yo me encontraba en una situación de manejo de la tecnología del primer nivel de la escolaridad, más o menos. O sea, que yo no tenía celular, o sea, no usaba celular, y tuve que acomodarme rápidamente a muchas de estas cosas. Con lo cual, con los niños adolescentes que yo trabajaba,
sabían ellos 1000 veces más que yo. Y me hacían las cosas más terribles, ¿no? Desde apagar la cámara, eso era lo de menos, o sea, pero modificaban la pantalla, que no sé cómo lo hacían cosas que las tuve que ir tomando lúdicamente. Pero la primera sensación era que después, hablando con otros colegas, la compartía, era la sensación de agotamiento. Que en el trabajo corporal con niños es un salón grande, o sea, yo participo mucho corporalmente con ellos, o sea, no se trata de un agotamiento físico en sí, pero había un agotamiento, ¿no? Y ahí en un momento me doy cuenta de que yo estaba trabajando con la misma intención y con la misma propuesta de querer hacer algo de lo que no se podía hacer. O sea, que la primera cosa que aprendí es a darme cuenta de que debía resignar cosas, que esto era otra cosa, que no era lo mismo. Y que dentro de eso que no es lo mismo, había otras cosas que podía hacer, ¿no? En ese sentido. Me sirvió mucho, en algunos casos, encontrar en la familia un acompañante del niño, que los niños chiquitos era muy necesario. Y incluso después hablar con esta persona, hacer comentarios. Me sirvió mucho ver jugar a los niños, principalmente con las mamás. Un trabajo que hizo UNICEF ahora demostró que en todo lo que es el acompañamiento escolar de los niños, cuando tuvieron clases virtuales, un porcentaje altísimo siguieron siendo las mamás que acompañaron a los niños, ¿no? Y no los padres. Digamos, salió hace meses eso, una investigación que se hizo, y en líneas generales ahí estaban las madres en su trabajo de crianza y los padres seguramente podrían estar, pero no eran los que estaban en esa situación. Y me sirvió más también para conocer a esa mamá desde otro lugar, a esa persona desde otro lugar, de una práctica que yo no conocía, ¿no? Desde el lado positivo y negativo, pero me sirvió para conocer más la situación de este niño. Entrar a la casa de ellos, o sea, se invertía una situación que yo vivía como diferente. Ellos en todo caso entraban a mi lugar de trabajo, que no era mi casa, pero era mi lugar de trabajo. En alguna situación, chicos ya de 9, 10 años, un poco más grandes, me ayudaron a encontrar algo que me permitió trabajar con el tema de la agresividad con más facilidad. Y fue un niño que cuando yo le decía o hacía alguna cosa, él le pegaba a un muñeco que tenía grandote al lado de él, ¿no? Y en un momento le dije, ¿quién es ese muñeco? Y me dice, sos vos. ¿No? Entonces, él me tenía ahí al lado, yo no lo sabía, por suerte pregunté. Y desde ahí fue como una propuesta a otros. Y le pregunté, ¿cuál de estos, a los demás chicos con los cuales me encontraba, le decía, ¿cuáles de estos muñecos puedo ser yo? Entonces ya estaba presente ahí, tenía ya una presencia, ¿no? Nombro el tema de la agresividad porque es un tema que la psicomotricidad trabaja desde el vamos, y más en esta época, donde el juego de la agresividad está muy obturado en la niñez, no solo por la pandemia, sino porque el niño de ciudad es un niño que pasa horas jugando en una pantalla juegos de persecución y confrontación, principalmente los varones, pero que no los puede realizar, porque si está jugando una luchita en el recreo, le dicen acá no. El niño de ciudad me refiero, ¿no? Si está jugando en un cumpleaños una luchita, le dicen no, acá no. Si en una colonia está jugando, le dicen no, acá no. O sea que no hay lugar.
Entonces muchos de ellos llegan al consultorio y me dicen, porfi, porfi. Y lo que quieren es, con unos flotaflotas, que no han sido hechos para espadear, pero ellos lo usan para espadear, con lo cual permite un juego, digamos, re interesante. Me permitió también, bueno, poder hacer juegos diferentes, en algunos casos juegos en el papel, en otros casos juegos de ocultamiento, de búsqueda de objetos, y con algunos otros niños no pude trabajar, o porque los padres no quisieron, o porque se hacía muy traumático para ellos. O sea, niños con una capacidad simbólica muy baja. Le era muy difícil poder trabajar de esa forma. En la medida que me di cuenta que era distinto, que había cosas que no podía hacer, que resigné eso, me sentí un poco más aliviado. Pero para mí sigue siendo un costo, aún hoy sigue siendo un costo. Yo ya estoy trabajando en forma presencial, con un protocolo muy grande. La sala de trabajo es una sala grande en la cual hablo ventanas, hay una circulación grande de aire, con barbijo y con la máscara ahí. Digamos, pero bueno, complejo, difícil eso, ¿no? Además, para los adolescentes, la pantalla implica, por un lado, una ventana y por otro lado, un espejo. Entonces arman un juego continuo entre el espejo y la ventana. Entonces yo los veo que están como acomodándose el pelo en el espejo y pierden de mirar por la ventana, ¿no? Y también en los comienzos, bueno, lo que uno dice y todo parece como un ritual espiritista, porque yo me acuerdo, ¿me ven? Sí, ¿me oyen? Acá estoy, o te estoy perdiendo, ¿no? Todas esas frases, bueno, resultaban curiosas, pero a mí me fue muy difícil, yo partí desde cero, hice lío tras lío, se me cortaban las transmisiones, bueno, el día de hoy que no es lo mío, digamos, ¿no? Entonces me es difícil. Pero bueno, valoro mucho las personas que desde el lugar de la casa acompañaron a los niños y que eso fue realmente muy positivo. En líneas generales, el esquema de trabajo que tengo es un esquema de trabajo clásico, entra el niño solo, no entran los padres, bueno, salvo que sean bebés, pero ya con niños de escolaridad entran solos, y eso me permitió algo para mí desconocido y nuevo, en ese sentido. Hasta ahí puedo decirle, no es mucho, pero bueno. Gracias, muy interesante. Yo creo que eso nos pasó, la verdad que gracias por tu exposición, antes que nada, creo que nos pasó a todos un poco, sobre todo a las generaciones más grandes, y hasta un punto cierta resistencia a querer aprender, ¿no? Porque, bueno, nada, estamos acostumbrados a la presencialidad, al tocarnos, al vernos, al estar cerca, y en algún punto hasta hubo un rechazo, una cosa de mucha bronca y de no, hasta no poder aprender. A mí me pasa eso, por ahí fui aprendiendo cosas, pero me enoja la falta de conectividad, me enoja a veces esa distancia que se genera al hablar con un paciente, sobre todo nosotros que tenemos mucha población de villas, con baja conectividad o muy poca, o con un solo celular para toda la familia, y la verdad es que da mucha rabia. O sea, genera mucha bronca. Pero bueno, nos vamos adaptando y vamos tratando de ver cómo ir acomodándonos a esa situación, como vos decís. Por otro lado, yo quería hacer una reflexión que a mí me viene dando vueltas mucho desde que empezó la pandemia, y es que cómo en la primera etapa de la pandemia, cuando fue la primera cuarentena, que
nos guardaron a todos, que nos quedamos todos en casa y paramos todo, porque hasta ese trabajo que ahora es teletrabajo, hubo un momento que ni eso se hizo. Cómo se recuperó el juego en las casas, cómo los padres, vos decías los varones, que después abandonaron ese lugar de juego y de acompañar tanto a los hijos, estuvieron tan presentes al principio, porque me parece que hubo mucho juego creativo que se veía, que circulaba, que se compartía, juego corporal, juegos de esto de armar casitas adentro de la casa, de armar, hubo mucha cosa de esa, y de muchos papás varones haciendo ese tipo de juegos, ¿no? En espacios chicos, pero inventando un montón de cosas. Y después cómo se fue corriendo eso, y empezó la cosa más formal, más limitada, el varón volvió al trabajo más estricto, y la que siguió trabajando y acompañando, porque también volvió a trabajar, fue la mamá, ¿no? Y ese juego corporal se perdió un montón. Volvió a ser, bueno, si se juega por Zoom, que juegue con los amigos, o el juego de pantalla. Y no quedó instalado eso que se había disfrutado, porque mucha gente decía lo que se había recuperado y cómo se disfrutó ese juego en familia, el sacar los juegos de mesa, el jugar a hacer una actividad de gimnasia juntos, de baile. No sé, ¿qué pensás vos de esto? Pero a mí yo creo que, no sé si vos lo viste con tus pacientes también, pero me parece que esto es muy fuerte. Sí. Varios de los papás se ligaron de otra forma con los chicos, ¿no? Yo hablaba de los deberes, en cuanto a lo escolar no, a los deberes no, pero sí, se ligaron bastante bien con eso, hubo un reencuentro y en algún momento yo me preguntaban por juegos, y entonces les envié tomando los elementos, ¿no? Juegos con agua, juegos con fuego, juegos con tierra, juegos con aire, ¿no? Y les fui, digamos, dando una serie de ideas que muchas ya ellos habían tomado. Desde la terraza o en el fondo que tenían, preparar un fuego con los hijos, con tranquilidad, un fuego por el fuego en sí, no para hacer nada con eso. O el de jugar con la tierra, o bueno, jugar a la pelota si era posible, con globos. Sí, hubo un encuentro. Fue un cambio notorio, ¿no? Y así, de un día para otro. Entonces, creo que venimos en una sociedad que tiene cierto aceleramiento. Tiene aceleramiento porque se ha hecho un pasaje en las últimas 3 décadas de algunos procesos que eran discontinuos a lo continuo. La continuidad crea aceleramiento. Entonces, Paul Virilio dice que la casa es un desacelerador. Quiere decir que la vivienda, estar en la casa, para quienes tienen casa, ¿no? Por supuesto, es un desacelerador. Entonces, en primera instancia, creó un efecto como ese parar, ese estar en la casa, tuvo algún efecto bueno en ese sentido. Ahora, cuando eso se prolongó, ahí empezó con dificultades, incluso con dificultades temporales, porque el tiempo lo concebimos en la relación con el espacio. Entonces, después de 4 o 5 meses de estar dentro de la casa, casi, pareciera que el tiempo de las estaciones era distinto al tiempo estacionado. Yo me di cuenta que llegaba la primavera y que estaba, y que no había sentido ese paso del tiempo. O sea, tomamos conciencia del paso del tiempo a partir de las acciones dentro del espacio. Y ahí hubo como una pérdida de la temporalidad. En el caso mío, como psicomotricista, me vi afectado. Diría que como escritor me vi privilegiado, porque tuve mucho más tiempo para escribir, me permitió
cerrar un libro para Paidós que va a salir este año, una reedición de Cuerpo y Saber, que es un libro que hace 20 años que está agotado, que lo reescribí y que sale este año también. Saqué un libro de poemas que hacía, que lo tenía esperando también para salir. O sea, como escritor me permitió, porque bueno, el escritor necesita tiempo, necesita de la biblioteca también, de un lugar de continuidad largo, no se puede escribir en media hora, o sea, necesito tiempos. En ese sentido me pasaron estas dos cosas, ¿no? Y después el reencuentro con los chicos fue muy lindo, dentro de la sala de trabajo, ¿no? Claro. Ellos no se sienten muy afectados por el barbijo en la relación con ellos, ya como que lo incorporaron, lo tomaron, ¿no? En los comienzos no, porque cuando veíamos una persona con barbijo hace 2 años atrás, era una persona que venía de una operación, que estaba en una situación difícil, y hoy en día se ha incorporado como parte de la corporeidad. Hemos hecho cuerpo con los barbijos, ¿no? Que de entrada era algo difícil de sostener. La maleabilidad del cuerpo es esa, que pasaron a ser, en algunos casos, algo ya como parte de nuestro cuerpo, aunque lo rechazamos, no sé, se incorporó de alguna forma. Gracias. Ahí hay una pregunta, me parece, de Gaby Laxahue. Dice, a la hora de proponer encuentros virtuales, clases, talleres, etcétera, ¿qué detalles considerás que no deberían faltar, buscando minimizar la falta de contacto y de interacción corporal? Bueno, en primera instancia habría que reacomodar lo que es el encuadre de trabajo, ¿no? Es ese conjunto de permisos y prohibiciones que tenemos, que incluye sistematizaciones, como es el inicio, como es el cierre. En el caso del cierre, bueno, ¿quién cierra? Si mantenemos el esquema de la presencialidad, el que se va es el niño o los padres, y uno queda y cierra después, ¿no? O sea, uno sería como, en este caso, el dueño de casa, ¿no? Ver el espacio en el cual trabajamos. Para niños con dificultades en la simbolización y todo, les es muy difícil, en algunos casos, comprender, ¿no? En si lo que sería el trabajo corporal, la separación de la pantalla con el cuerpo, para que ellos puedan vernos enteros, que nos puedan ver o moviéndonos. Hay que preparar como un espacio para que eso sea posible, que se dé con más facilidad. Hay que cambiar eso, en ese sentido. Los tiempos también pueden tener sus variaciones. Para lo que es un niño de corta edad con dificultades, estar 40 minutos en un espacio de juego con materiales y todo, muchas sesiones hice un acuerdo de acortarlas porque les era muy difícil no poder hacerlas. Pero no mucho más de eso, fue lo que organicé en ese sentido, consultando con colegas y viendo cómo armar un encuadre distinto para una actividad distinta. Hay algunas de las manifestaciones corporales, como le llamo, que sería la voz, la mirada, serían como elementos, y la actitud postural serían como 3 elementos importantes. La actitud postural es un pregesto, es una preparación para el gesto. Entonces yo voy a hacer así, congelo esta imagen y tiene un campo de expresividad. Entonces, el trabajo con la actitudinal puede resultar en relación al campo de la expresividad y a lo lúdico también. El hecho de la voz es mi identidad.
O sea, la voz es una manifestación que es identitaria. Por la voz yo reconozco al otro. Entonces la idea de la voz, la idea del canto también, sería algo posible. El tema de lo sonoro, a partir de las percusiones, de los ritmos, de los ruidos, de poder congeniar. Difícil hacerlo, porque son tiempos distintos que llegan y para conciliarlos no es fácil. Y el tema de la mirada, digamos, con algunos niños era necesario tener un desarrollo muy dinámico, o sea, que acercarme a la cama, acercar mis manos, darle un movimiento a lo que no se hace en otras acciones, ¿no? La posibilidad de poder pararme, bueno, el trabajar con ritmos, eso funcionó en muchos momentos, y la posibilidad del canto, digamos, en el trabajo que hacemos nosotros. Todo eso que en algún momento se puede hacer en una sesión de psicomotricidad, acá eran las cosas posibles que teníamos, ¿no? Hasta ahí. Y después otra de las cosas también, que me acuerdo ahora cuando apareció este silencio, el no querer tapar con la palabra el silencio, ¿no? Porque en muchos casos yo me sentía hablando y hablando y hablando. Digo, ¿por qué hablo tanto? Bueno, porque ante el vacío que para mí se producía, que después era un vacío que podía ser llenado cada uno de diferentes formas y que se podía permitir un momento de no hablar. Pero en muchos casos la palabra venía a tapar eso que era innecesario hacerlo así, que era contraproducente, ¿no? Dejar que ese tiempo transcurriera. Y después la idea de que uno tiene que dar, y dar, y dar, y dar, y dar, ¿no? Esa cosa que tenemos los adultos que trabajamos con niños, los adultos que trabajamos con niños que a su vez tienen dificultades, ¿no? Y que también obtura la posibilidad de que el otro nos dé algo y que nosotros lo recepcionemos, ¿no? Entonces, en muchos casos, buscaba que apareciera lo espontáneo, ¿no? Lo espontáneo es la cosa más sencilla que puede haber, pero que el niño pudiera mostrar él las cosas que podía hacer, porque al comienzo era yo que me comunicaba con ellos para darle una cantidad de cosas que yo sabía. En realidad no sabía tanto, y después valoricé mucho lo que es el espacio de trabajo como parte del encuadre, ¿no? Porque para la práctica nuestra tenemos un espacio muy particular, que uno lo tiene de alguna manera como transparentado, pero la vuelta de los niños al consultorio, bueno, era un goce y un disfrute de poder hacer las cosas, ¿no? Porque dentro del consultorio, por ejemplo, hay un puchimbal que se llama la bolsa negra. La bolsa negra habla, tiene voz, o sea, los chicos le pegan y la bolsa les contesta, ¿no? Hay todo un diálogo. Hay una pelota inmensa, grande, que es Violeta. Bueno, Violeta también es media bestia, tira a todos por delante, porque es enorme, una pelota muy grande, inflada. Y algunos recordaban eso, ¿no? Me preguntaban dónde estaban esos objetos que ellos habían jugado mucho y que sobre esos objetos habían cargado cosas de ellos, afectos, ¿no? Que los buscaban de alguna forma nuevamente. Sí. Pensaba en lo importante de esto del cuerpo entero, ¿no? Porque todo este tiempo estamos con esta parte, que es lo que se ve, que no es poca cosa, pero
el poder recuperar el cuerpo entero y el poder ir al consultorio y volver a recuperarse eso, el movimiento entero, es maravilloso. Me parece que eso es lo que nos resulta más atractivo para todos, ¿no? Claro, sí. Veía que los comentarios son muy interesantes la clase, muchas gracias, siempre hay algo para seguir pensando, aportes y aclaraciones. Dice, cuánta riqueza en la exposición, mucho por andar, geniales los aportes y aclaraciones de términos mal usados, muchas gracias. Enriquecedor, siempre escucharte. Bueno. Perlita. Claro, gracias. Yo me quedé pensando en algo que hablaste sobre que estamos en un momento de suspenso. No sé si algo más sobre eso me impactó, porque es lo que siento como adulta, digamos, que estamos esperando que las vacunas lleguen, que bajen los casos, que podamos volver a que no sé si no volveremos iguales, seguramente se introducirán cosas en nuestra vida, pero cómo impacta esto del suspenso, si algo más podemos reflexionar sobre eso. Me interesaba estar colgado, tender, dijiste, ¿no? Sí, busqué esa imagen porque no sé, quería ver alguna de las sensaciones que tenía, ¿no? Y que esa era una sensación de estar suspendido, colgado, a la espera de algo, ¿no? Pensamos en el futuro y esta vez más que nunca en lo que va a pasar de acá en adelante. Estamos continuamente con una espera, ¿no? Y bueno, eso nos corre del presente, porque en líneas generales vivimos una situación de presente a partir de la presencia, a su vez, nuestra en el espacio, en las acciones. Pero esto, estamos continuamente pensando qué es lo que va a pasar. Y después, del otro lado, bueno, también el tema de la información, que estamos cruzados de informaciones que se repiten y algunas informaciones manipuladas políticamente, con lo cual producen daño porque crean confusión, son informaciones que son falsas, y se sabe que son falsas, pero que se siguen repitiendo, y crea confusión, realmente crea confusión. Pensemos que para algunos políticos las vacunas eran venenos ya desde el comienzo. Bueno, es un tema difícil, pero hubo gente que no se quería vacunar por eso, o sea que había cierto temor a eso. Y la repetición de algo que agota, porque ya las informaciones en líneas generales se repiten porque hay canales o radios que especialmente se dedican a dar información, y cuando no tienen información la repiten de múltiples maneras, ¿no? Y eso crea cierto agobio también. Y también... En este suspenso como parte de los equipos de salud, estamos intentando empezar a intervenir, como decía, a empezar a recuperar algo mínimo de la grupalidad o de lo que veníamos haciendo, porque eran ambos fenómenos, ¿no? Unidos, pero interviniendo sobre la realidad. Claro. Esto de trabajar en este suspenso es algo que nos está pasando, creo que a todos, en esta puja ahora por volver a reiniciar algo de lo que era nuestra práctica más cotidiana, que en su mayoría toda era presencial en ese momento, ahora es como mixta, en algo presencial y algo virtual, digamos, estamos como en esta nueva etapa, por lo menos así me pasa a mí en mi espacio de trabajo.
como trabajando en este suspenso, en este igual tener que seguir interviniendo, porque estamos interviniendo, sin duda, aunque no era como interveníamos antes. Claro, sí, sí. Sí. Seguir pensando. Acá están comentando, no sé si vos estás viendo el chat, dice Carla Leonardi, yo no puedo dejar de pensar en el impacto de este tiempo suspendido en aquellos bebés que nacieron en pandemia, que ya están transitando su segundo año de vida y no conocen otros modos. Me resulta muy difícil y a la vez interpela, lo mismo con los adolescentes que deberían estar transitando un tiempo entre pares, y esto no sucede más que en la virtualidad. Y después Verónica también comparte esto y le resuena, esto pasó también, situaciones de chicos que cambiaron de escuela antes de la pandemia y de repente se vieron descolgados de sus anteriores contactos y no tienen amigos conocidos en presencia, no hicieron amistades nuevas, entonces se encuentran en ese estado donde no se conectan ya los anteriores y tampoco tienen amistades con los nuevos pares, ¿no? Como algo muy difícil. Sí, todos los jóvenes, los niños que estaban en situación de cambio, o sea, del pasaje de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la universidad, pobres, una situación horrorosa esa. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos pasados unos minutitos, hay gente que ya se empieza a retirar, vamos a ir cerrando, continúan, Daniel, no sé si llegas a ver el chat, los comentarios de agradecimiento y mucha gente que quiere conocer tu consultorio puso también, así que no sé si querés agregar algo más antes de cerrar. Nosotros desde el equipo coordinador queríamos agradecerte, fue un placer enorme escucharte en esta mañana y muy enriquecedor, como siempre. No, agradecerles este momento, poder compartir y bueno, pensando que en otras instancias nos vamos a encontrar de otra forma, seguramente. Esto va a pasar, se hace largo, se hace difícil, pero esto va a pasar. Volveremos a el aula del Piñeiro, como la vez pasada, ¿no? Sí, me acuerdo que hicimos trabajo corporal y todo, un lujo, sí. Pensándolo ahora, un lujo eso. Tal cual. Sí, pero sí. ya vamos a volver, con algún protocolito, pero vamos a volver. Claro, sí, sí, sí. Para tuyo. ¿Me falta leche? No sé. Yo le puse... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Después la clase seguramente va a quedar grabada, la vamos a compartir y esperamos encontrarnos en la próxima clase. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Chao. Saludos para todos. Chao. Saludos.